Entonces ahora sí vamos a abrir la Biblia para hablar acerca del mensaje de esta mañana. Hoy estábamos hablando en la escuela sabática acerca de adoración, ¿verdad? Adoración. Hablábamos en nuestra clase acerca de qué es adoración, ¿verdad? ¿Qué es adoración? Y adoración, según el doctor Daniel Klein, que es profesor en la Universidad Adventista del Plata, en la Facultad de Teología, tiene un doctorado en adoración. Entonces, él dedicó mucho tiempo a estudiar el tema de la adoración. Y él resumió en una frase, una tesis bastante interesante del doctorado, que es: adorar es darle a Dios lo que Dios pide. ¿Sí? O sea que adorar es una respuesta. ¿Sí? No es un acto que empieza en el ser humano, sino que es un acto que empieza en Dios y el ser humano responde a lo que hizo Dios, lo que pide Dios. Entonces yo quisiera hablar un poco sobre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hay veces que nosotros tenemos ciertos problemas, ¿sí? Yo a veces tengo ciertos problemas en saber cuál es la voluntad de Dios para algo específico, ¿verdad? ¿Cuál es el dentífrico que debiera comprar? Dios nos reveló eso, ¿verdad? ¿Qué debería almorzar mañana? Dios nos reveló específicamente eso. Dio un margen para que yo decida, pero tal vez hay un plato que es más conveniente que el otro, ¿verdad? ¿En qué taller mecánico dejo mi auto? Tampoco está revelado. Entonces, la voluntad de Dios, si bien hay una voluntad de Dios con respecto a los detalles, yo tengo que averiguarlos de un modo diferente. Pero hay partes de la voluntad de Dios que yo no requiero hacer mucha investigación. Hay partes de la voluntad de Dios que está lisa y llanamente en la palabra. Entonces, en esta mañana yo quiero que analicemos los tres tipos de respuesta que tiene el ser humano hacia el pedido, la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo en esta mañana quisiera compartir tres tipos de respuesta que tiene el hombre hacia Dios con respecto a su voluntad. Y el primer tipo de respuesta que tiene el hombre con respecto a esto es la obediencia perfecta. ¿Sí? El primer tipo de respuesta a el pedido de Dios es la voluntad perfecta, la obediencia perfecta a lo que Dios ha dicho. Vamos a analizar esta respuesta en Génesis capítulo 6. El verso 14 es Dios el que habla y enuncia su voluntad. Le dice a Noé cuál es su voluntad. ¿Sí? Dios le dice en el verso 14, capítulo 6 de Génesis: hazte un arca de madera resinosa, harás aposentos en el arca y la embeturnarás con brea por dentro y por fuera. ¿Sí? Parte de la voluntad de Dios es que haga un arca. ¿Sí? Y ahora fíjense, hay una segunda parte del pedido de Dios, en el verso 19. En el verso 19 Dios dice: de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie introducirás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Entonces, Dios le dijo, en resumen, 2 cosas, ¿verdad? Tiene que hacer un arca, ¿verdad? Y tiene que hacer, ¿qué otra cosa? Juntar a todos los animales. 2 de cada especie. Tiene que juntar a todos los animales. Dentro de lo que ustedes pueden llegar a pensar, ¿qué sería más difícil? ¿Hacer un arca o buscar 2 animales de cada especie? ¿Qué es más fácil? Empezar el arca, ¿verdad? Entonces Noé justamente empezó por la parte más fácil: voy a construir el arca. Ahora, Noé podría haber empezado a poner trampas, ¿verdad? A poner trampas con redes para atrapar animales, porque ¿cómo hago para agarrar 2 pumas, ¿no? Y llevarlos al arca? ¿Quién se anima a agarrar un puma y trasladarlo a otro lado? Bueno, porque Dios le estaba diciendo que también tiene que llevar a los pumas, también tiene que llevar a los rinocerontes. ¿Cómo hago para arrastrar un rinoceronte hasta el arca? Entonces, la parte más difícil, Noé le puso pausa y dijo: bueno, vamos a esperar a que se complete el arca, ¿verdad? Antes que me pierda la vida en la salud buscando animales.
Entonces Noé se dedicó a cumplir perfectamente la voluntad de Dios en cuanto al arca. Y lo más difícil dijo, bueno, Dios hará, ¿verdad? Dios obrará. Y vamos a leer ahora el capítulo 7 de Génesis y los versos 8 y 9. Dice allí: de los animales limpios y de los impuros, de las aves y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Ahora, ¿cómo llegaron al arca? Vinieron solos. Los animales vinieron solos de dos en dos. O sea que Noé no tuvo que ir a buscar a los animales. ¿Cómo llamamos a este evento? Un evento sobrenatural. ¿Cómo puede ser que los animales vengan de dos en dos, ingresando allí a el arca? Y yo quisiera leer una cita del libro Patriarcas y Profetas. Dice: animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que obscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. ¿Sí? ¿De qué manera Noé podría haber hecho esto? ¿De qué manera podría haber hecho Noé que todos los animales entren de dos en dos tranquilos, sin hacer ruido? ¿De qué manera podría haberlo hecho? Orando, sí, pero de otra manera, no. No podía Noé cumplir con esa parte de la voluntad de Dios. Él podía hacer el arca, pero él no podía traer a todos los animales. Sin embargo, Dios, al ver que Noé cumplía y obedecía perfectamente con su voluntad, él puso la parte milagrosa. De forma milagrosa. Yo proveo con mi pasó de manera, lo que humanamente era imposible. Entonces, la primera forma de responder a la voluntad de Dios es la obediencia perfecta. Y cuando uno obedece perfectamente la voluntad de Dios, vamos a ver ¿qué cosa? Vamos a ver la mano sobrenatural de Dios obrando en nuestro favor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a ver la segunda manera de responder a la voluntad de Dios. Y a esta manera la llamo obediencia permisiva. Obediencia permisiva. Ya no es perfecta, es permisiva. Tiene algunos permisos. Tiene algunos permisos de tomar y sacar y poner. Vamos a buscar Éxodo y el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Si estamos en Éxodo y el capítulo 3, probablemente en sus mentes ya están pensando que vamos a hablar acerca de Moisés. Moisés y en especial su llamado, ¿verdad? Él estaba allí en Madián, pastoreando las ovejas de Jetro, y ocurre un milagro, ¿verdad? Hay una zarza, un pequeño arbusto, prendido fuego, pero que el fuego no consume la zarza. Entonces Moisés se acerca porque quiere saber qué es eso, qué tipo de espectáculo es ese, una zarza que no se quema. Entonces, allí se manifiesta Dios a través de las llamas que no consumen la zarza, y le dice en Éxodo capítulo 3, verso 10, le dice Dios: por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Verso 12. Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Verso 16. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: de cierto os he citado y he visto cómo os tratan en Egipto. Leyendo hasta ahí,
¿Cuál piensan que es la voluntad de Dios? Que vaya, ve, ¿sí? Dios está insistiendo en que Moisés, ¿qué cosa? Vaya. Pero ustedes saben que en el medio, todos sabemos que Moisés estaba medio dubitativo, él no quería ir. Entonces él ponía excusas. ¿Sí? No, yo no puedo, no, yo en realidad no soy el adecuado, no hay otro que pueda ir en mi lugar. Capítulo 4 de Éxodo, verso 12. Una vez más, a pesar de todas las excusas y justificaciones que Moisés quería dar, una vez más, en el capítulo 4, verso 12, Dios le dice: así, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Sí? Si tu problema es que no eres rápido de palabra, te olvidaste cómo se hablaba el egipcio, no te preocupes, yo voy a estar contigo, así que ve. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. La voluntad y la obediencia perfecta, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál hubiera sido la obediencia perfecta de la voluntad de Dios en ese caso? Ir, ¿no? Voy, ok. Si Dios dice que vaya, yo voy. Pero nosotros sabemos que no ocurrió de ese modo, sino que Moisés volvió a decir: yo no puedo ir. Y vamos a leer el verso 14. Verso 14, capítulo 4. Dice que entonces el Señor, ¿qué cosa? Se enojó con Moisés. El Señor se enojó con Moisés, porque Moisés no quería obedecer de forma perfecta la voluntad de Dios. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien? Ahora él sale a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré en tu boca y en la de él, y os enseñaré qué hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, aquí hay una obediencia permisiva, ¿verdad? Moisés no quiere hacer tal cual lo que Dios está pidiendo, entonces Dios le concede cambiar un poquito la voluntad de Dios. Ok, no quieres hacerlo a mi modo, vamos a hacerlo a tu modo, pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo igual, pero vamos a hacerlo dejando que tú pongas una parte. Tu parte es que no quieres hacerlo personalmente bien. Vamos a permitir que venga Aarón. Yo pregunto, ¿era la voluntad de Dios que Aarón tenga que hacer ese trabajo? No era la voluntad de Dios que Aarón haga de boca de Moisés. Pero como Moisés insistió, Dios dijo: está bien, voy a permitir que Aarón te acompañe y sea él el que hable. Ahora, ustedes saben que cuando Israel llegó a la tierra del Sinaí y Moisés subió, ¿se acuerdan? Que estuvo un largo rato hablando con Dios, ¿verdad? 40 días, 40 noches, hablando con Dios cara a cara, mientras Dios le entregaba, ¿qué cosa? La ley, ¿verdad? La ley, los mandamientos, los estatutos. ¿Quién quedó a cargo del campamento? Aarón. Entonces, si Aarón no hubiera tenido ese lugar de liderazgo, ser el portavoz de Moisés, tal vez la posición de líder no era la que él le tocaba. Tal vez hubieran nombrado a otro. Pero ¿qué ocurrió en Éxodo capítulo 32? Éxodo capítulo 32, verso 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. ¿Sí? Entonces, el pueblo, cuando vio que Moisés no bajaba, se empezó a descontrolar. Y le pidió a Aarón que haga ¿qué cosa? Que confeccione un Dios de fundición. No sé cuánto tiempo había pasado desde que Dios, desde el monte, dijo con voz de trueno: no te hagas imágenes y no te arrodilles ante ellas. Y el pueblo dijo: por favor, no queremos escuchar más esa voz porque nos da mucho miedo, que hable con Moisés. Y sin embargo,
la primera reacción es: vamos a hacernos ¿qué cosa? Vamos a hacernos una imagen y vamos a adorar, ¿sí? Y vamos a pedírsela ¿a quién? A nuestro líder, a Aarón, ¿sí? Porque es el líder en caso de que a Moisés le haya pasado algo. ¿A quién tenía que mirar el pueblo? A Aarón, porque Moisés insistió para que alguien esté allí y pusieron a Aarón. Dice el libro Patriarcas y Profetas que para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. Más decididos en su propósito, la falta de carácter de Aarón. Si Moisés hubiera ido sin poner excusas, si hubiera obedecido perfectamente, ¿cómo se hace para calmar a esta multitud que está clamando por un Dios? Humanamente es imposible, pero si Moisés hubiera obedecido perfectamente, Dios hubiera mostrado su mano sobrenatural. Pero como Moisés no hizo una obediencia perfecta a la voluntad de Dios, ocurrió lo que ocurrió. ¿Y cuántas personas murieron ese día? Como 3.000 hombres de Israel. Murieron alrededor de 3.000 hombres en Israel por ese punto en particular, porque se pusieron a adorar un becerro de oro. Y esto, mis hermanos, es consecuencia de la obediencia permisiva. Yo voy a hacer lo que dice Dios, pero a mi manera. Voy a hacer lo que dice Dios a mi manera, ¿verdad? Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios, ¿verdad? Vamos a obedecer a Dios, pero se ve que Dios no entendió bien cómo funcionan las cosas, entonces vamos a tener un hijo con Agar. Y ahí le damos el hijo que él prometió y le damos una mano. Y Dios que dijo: no, este no es el que yo te dije. Este no es el que yo te dije, lo tienes que despedir. Y al día de hoy son los egipcios, son los árabes, ¿verdad? Los musulmanes, los islamistas, los que le hacen la guerra a los judíos, ¿verdad? Al día de hoy. Todo porque quisieron ayudar, ¿verdad? Quisieron que la voluntad de Dios tenga un poquito de voluntad humana. Y a mí me interesa también algo que ocurre en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, el capítulo 42. Ustedes saben que en la Biblia no van a encontrar un profeta que sea tan ignorado como Jeremías. Ese sí que tiene que ser, a veces lo llamamos a Jeremías como el profeta que llora, el profeta llorón, pero para mí Jeremías es el profeta más ignorado por la gente en su tiempo. Porque todas las cosas que dijo Jeremías, el pueblo las ignoró, una atrás de la otra, a pesar de que cada cosa que Jeremías decía, luego ocurría. Pero la gente seguía, ¿qué cosa? Ignorando lo que decía Jeremías, ¿sí? Ignorando por completo lo que decía Jeremías. Fíjense lo que dice en el capítulo 42 de Jeremías. Aquí Babilonia ya había tomado Jerusalén, ¿sí? Ya habían tomado Jerusalén y habían llevado muchos cautivos. O sea, ya no había resistencia posible. Y dice en el verso 1 que los oficiales de guerra, Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, dijeron al profeta Jeremías: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios, por este resto. Antes éramos muchos, ahora quedamos pocos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que hemos de hacer. El profeta Jeremías les dijo: ya oí, voy a orar al Señor vuestro Dios como habéis pedido, y os diré lo que el Señor responda. No os ocultaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: el Señor sea testigo veraz y fiel contra nosotros si no cumplimos todo lo que el Señor tu Dios te mande decirnos, sea bueno o malo, a la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien.
Entonces le están pidiendo a Jeremías que le pida a Dios consejo. ¿Qué hacemos? En realidad lo que estaban queriendo averiguar ellos era si debían escaparse de Jerusalén hacia Egipto o permanecer en Jerusalén. Las cosas parecían bastante terribles en Jerusalén porque habían derribado el templo, habían derribado los muros, no era un lindo panorama el que se vivía en Jerusalén. Entonces esta gente quería irse de Jerusalén hacia Egipto. Entonces, antes de salir dicen, vamos a consultar con Dios y vamos a preguntarle a Jeremías. Y Jeremías les trae la respuesta de Dios. ¿Saben cuál es la respuesta de Dios? Está en el capítulo 43. En el capítulo 43, Jeremías les indica cuál es la respuesta de Dios a su pedido. 43, verso 1. Cuando Jeremías acabó de hablar al pueblo todas las palabras del Señor su Dios, todas estas palabras que el Señor su Dios les había enviado, Asaías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te envió el Señor nuestro Dios a decir, no entréis en Egipto a vivir allá. Dios dijo, no vayan a Egipto. Ellos dijeron, vamos a ir a Egipto igual. ¿Okay? Entonces, aquí parece una desobediencia completa, pero Dios ahí toma la obediencia permisiva y le dice a Jeremías, ve con ellos, ¿okay? Acompáñalos, para continuar reprendiéndolos, para continuar exhortándolos. ¿Y saben lo que pasó en Egipto? Egipto fue tomado por Babilonia, fue destruido Egipto también, fue encarcelado el faraón y fueron llevados cautivos los que estaban allí. Entonces la palabra de Dios una vez más se cumplía, y la voluntad de Dios, cuando es cumplida parcialmente o permisivamente, trae consecuencias negativas. Entonces la lección con respecto a la obediencia permisiva es que a veces hay lugar para introducir ideas nuestras a la voluntad de Dios, pero hay que lidiar con las consecuencias. Hay que lidiar con las consecuencias. Yo puedo agregarle a la voluntad de Dios, y a veces Dios me va a permitir que yo le agregue, pero hay dos consecuencias. No voy a contar con su ayuda sobrenatural, y además va a haber consecuencias negativas, que pueden ser graves, muy graves, o de vida eterna, ¿verdad? Entonces, la primera forma de responder a la voluntad de Dios es la obediencia perfecta. Hacer tal cual lo que dice Dios, sin discutir, sin chistar. La segunda es la obediencia permisiva. Está bien, puedes agregar algo de tu parte, puedes exigir algún capricho, pero esos caprichos van a traer consecuencias, ¿sí? El liderazgo de Aarón, el reinado en Israel. ¿Se acuerdan? Le pidieron a Samuel, queremos rey. Dios no quiere que tengan rey, pero bueno, si quieren rey, van a tener rey, y luego lean Reyes y Crónicas y ver si les fue bien con ese emprendimiento. Ahora vamos a ver el tercer tipo de respuesta a la voluntad de Dios. Y el tercer tipo es totalmente contrario, es la desobediencia. ¿Sí? No se obedece en nada, es contrario desde un principio a la voluntad de Dios. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 nos habla acerca de los primeros hijos de Adán y de Eva, ¿verdad? Caín y Abel. Y habla acerca de un servicio de adoración, ¿sí? Y habíamos dicho que la adoración es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta a lo que Dios pide, a lo que Dios ha hecho. Y leemos en el verso 3, capítulo 4 de Génesis, verso 3. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Ahora, ¿cuántos piensan que Caín sabía perfectamente lo que tenía que hacer? Pocos. ¿Cuántos piensan que Caín no sabía lo que tenía que ofrecer? Pocos. ¿Cuántos no tienen idea? Pocos también. Okay, nadie levanta la mano. Bueno, la idea sería que Caín sabía perfectamente lo que tenía que traer como ofrenda. Caín entendía perfectamente lo que Dios había pedido como ofrenda. Sino de dónde sacó la idea Abel de que tenía que llevar un cordero.
Sabían perfectamente que tenían que hacer eso. De hecho, en el libro Patriarcas y Profetas dice: Abel presentó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones del Señor. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Entonces, aquí dice claramente que Caín sabía lo que había Dios pedido. Sin embargo, Caín quería presentar lo que a él le parecía. Y hay un punto, mis hermanos, hay cuestiones de la voluntad de Dios en las cuales no podemos meter nada. ¿Sí? Quizás yo puedo meter algo en algunas cosas y después me va a ir mal, o más o menos mal, o no voy a obtener el éxito que hubiera obtenido si hubiera seguido la voluntad perfecta de Dios. Pero hay una manera en la que nada de lo que dice Dios, sino todo lo que digo yo. ¿Sí? Completamente mi voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Esa sería la desobediencia. Fíjense una vez más en Jeremías y el capítulo 44. Estamos a poco tiempo de lo ocurrido en el éxodo que hacen desde Jerusalén hacia Egipto nuevamente. Y una vez en Egipto, como estaba Jeremías con ellos, Dios le dice a Jeremías que los exhorte con respecto a la idolatría, con respecto a la correcta adoración. Jeremías 44 le dice Dios a los israelitas a través de Jeremías: basta de idolatría, basta de adorar a otros dioses, dejen eso, vuélvanse al Señor. Y miren la respuesta de los israelitas en el verso 16. Dice así: no escucharemos la palabra que nos hablaste en nombre del Señor. No escucharemos la palabra que nos dijiste en nombre del Señor. Antes, ciertamente, haremos conforme a ¿qué? A la palabra que ha salido de nuestra boca. Vamos a hacer conforme a la palabra que salió de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Entonces aquí está la gente decidida ¿a qué? A desobedecer por completo la voluntad de Dios. Y no solo eso, están dispuestos a decir que todas las bendiciones que Jehová les había dado le pertenecen a quién? A la reina del cielo. A la reina del cielo. Me hace acordar tal vez a cierta iglesia popular, ¿verdad?, que tiene a su reina del cielo, a la cual le presenta sus pedidos y a la cual siempre pone el lugar de Cristo, ¿verdad? Libaciones, oraciones, adoraciones, imágenes de la reina del cielo, de la reina del cielo. Entonces hay una desobediencia por completo a la voluntad de Dios. Y por último, ¿sí?, hemos visto la obediencia perfecta, hemos visto la obediencia permisiva y hemos visto la desobediencia. Por último, yo quiero que veamos el ejemplo que Dios nos ha dado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la forma en que el Señor Jesucristo obedeció o respondió a la voluntad de Dios? Para eso vamos a leer el Salmo, capítulo 40. Salmo 40. Muy conocido el Salmo 40. De hecho, el Señor Jesucristo mismo lo cita. Salmo 40. Salmo 40, y vamos a leer el verso número 7. Dice así: entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces el Señor Jesús ya venía profetizando, ya venía anticipando cómo iba a ser su vida cuando Él en carne
en esta tierra, ¿verdad? Él se está diciendo, está escrito en el libro de mí, yo vengo para hacer la voluntad de Dios. No vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de Dios. Y su ley está en mi corazón. Y por último texto que vamos a leer hoy. Mateo capítulo 26. Ustedes recuerdan la agonía en el Getsemaní, ¿verdad? Recuerdan que el Señor Jesús se postró en tierra, orando, angustiado por el peso de todos los pecados antiguos, con nada que ver con esto. Mi voluntad, ¿saben cuál es? Decía el Señor Jesús, mi voluntad es que esta copa pase de mí. Yo no la quiero beber. No la quiero beber. Esa es la voluntad de Jesús manifestada. Se lo dice a su Padre. Mi voluntad es no beber de esta copa. ¿Sí? Fíjense el verso 39. Capítulo 26, verso 39 de Mateo. Dice que Jesús se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. En algunas traducciones se puede leer: no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Entonces, mis hermanos, hemos visto en esta mañana que hay tres tipos de respuesta a la voluntad de Dios. Un tipo de respuesta es la obediencia perfecta. Hacer exactamente lo que Dios pide y Dios se va a manifestar en mi favor de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Él va a hacer la parte más difícil de su voluntad. ¿Sí? Hoy mucha gente dice: ¿pero cómo hago? ¿De qué manera puedo hacer lo que Dios pide? Es imposible. Tranquilo, tranquilo. Haz tu parte, la parte que tú puedes hacer. Él hace la parte difícil de forma sobrenatural, de forma milagrosa. La segunda forma de de responder a la voluntad de Dios es la obediencia permisiva. Poner algo de mi parte. ¿Sí? Yo entiendo lo que Dios pide, pero todo así no me parece mucho. Mejor cambiamos algo, agrego algo de mi parte. Se puede, es posible, a veces Dios permite, pero siempre termina de una manera no agradable. Siempre hay algo que es un detalle que Dios no quería que ocurriese, pero ocurrió porque quisimos meter algo de nuestra parte en la voluntad divina, ¿verdad? La voluntad, la obediencia permisiva. Y por último está la desobediencia. La desobediencia, cuando lo que yo leo en la palabra de Dios, lo que yo leo en el espíritu de profecía, directamente lo rechazo. Directamente lo rechazo y digo: no voy a hacer de acuerdo a lo que dice este libro, sino de acuerdo a lo que salió de mi boca. Entonces, mis hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que Él hizo la voluntad del Padre incluso cuando su voluntad era contraria a la voluntad del Padre. Yo te quiero invitar esta mañana, si es esa tu voluntad, en esta mañana, pedirle a Dios que nos dé, a través de su Espíritu Santo, la capacidad de obedecer perfectamente a su voluntad, para poder ver cómo Él suple la parte difícil de forma sobrenatural y milagrosa. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a sumarse a esta oración? Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo solo aquellos que quieran participar de esta oración. Vamos a orar. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Padre, te agradecemos porque en tu Santa Biblia tú nos muestras las maneras diferentes en que el ser humano, nosotros, podemos responder a tu voluntad. Señor, vemos la forma en que se puede negar por completo tu voluntad, desobedeciéndola, haciendo nuestros caminos. Vimos también, Padre, la forma en que uno puede tratar de negociar contigo y poner algunas cosas que nos gustarían agregar a tu voluntad. Quizás cosas que parten de tu voluntad que no nos gustan, las queremos reemplazar con cosas nuestras, y a veces tú en tu eterna misericordia nos permites que así lo hagamos. Pero tarde o temprano vamos a cosechar un fruto amargo de ese agregado que le pusimos a tu voluntad. Y vimos finalmente que cuando obedecemos perfectamente a tu voluntad, Señor, las partes difíciles, humanamente imposibles de cumplir, tú las suples
de forma milagrosa y sobrenatural. Cada uno de los que estamos de pie hoy, Padre, imploramos que tu Espíritu Santo nos capacite para obedecer perfectamente a tu voluntad, para que podamos contar con tu gracia y con tu favor divino, Señor, y ver manifestarse tu poder sobrenatural en nuestras vidas y en la de los que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.